Buenos días a todos, presentando el grupo de María Silene Rojas Mostajo y María Fernanda Rojas Mostajo, que estamos haciendo las prácticas en el edificio Leaf Tower. Comenzando, los estamos haciendo por reportes semanales en la semana 1 de asistencia que tenemos en la obra. Estos reportes diarios nos los presentó el arquitecto para mostrarnos de qué manera hacer él controla y hace sus reportes diarios en la obra. Aquí vemos cómo pone los ítems y cuánto se avanzó anteriormente de los ítems, cuánto avanzan en el día y cuánto tiene acumulado en este sector de la parte de abajo de la derecha de la planilla. Pone imágenes y en la parte de arriba en la derecha pone los insumos que entran, de qué empresa, qué material, en qué unidad de medida y cuánta cantidad entra a la obra ese día. Y así vemos en todos los reportes diarios. Aquí tenemos otros reportes, son 6 reportes en la semana. En la primera semana que hemos asistido a la obra. Dentro de los procesos constructivos que se hacen, en todos los ítems que hemos visto hasta en esa semana, son los siguientes. Como primer ítem tenemos el fondeo o fondos de viga y vigas de hormigón armado en la losa 11, que eso vimos al ingresar a la obra, como primer ítem. Donde vemos que en el nivel 11 hay dos tipos de vigas, dos tipos de dimensiones, de 20 por 60 y de 30 por 60. En este ítem vemos primero de los puntos a tomar en cuenta en esta construcción de este ítem son 1. El encofrado, 2. El doblado y montaje de las armaduras, 3. El colocado del hormigón, 4. El desencofrado y por último el curado. Dentro del encofrado se comienza primero anillando las columnas. ¿Qué quiere decir anillando las columnas? Ponen una tabla alrededor de las columnas. Ponen unas tablas alrededor de las columnas, primero poniendo dos puntales en adelante y atrás de la columna donde va a ir el fondeo o la tabla de fondo para la viga. De ahí se coloca los fondos de viga, que vendrían a ser estos. Bueno, primero se colocan los anillos, son las maderas, de madera, se colocan los fondos de viga, son madera de 1 pulgada, al igual que los anillos son madera de 1 pulgada. Después se tienen el fondo de la viga tiene que ser de un ancho de 20, dependiendo del ancho de la viga. El fondo de madera tiene que ser en el ancho de la viga, ya sea en este caso 20 o 30 centímetros, dependiendo de la viga. Aquí vemos las columnas de hormigón, como les había mencionado. Este fondeo va entre columna y columna. De ahí, este fondeo es la base de la viga. De ahí se van colocando los puntales debajo del fondo, de la tabla de fondo de viga. Se va colocando los puntales a 60 centímetros, 60-80 centímetros entre cada puntal. Este puntal está compuesto por el cabezal, los cabezales que son la parte superior de los puntales. Estos son de 2 por 2 pulgadas. Seguidamente el puntal está también formado por los denominados bolillos. Esta es la parte central que soporta al fondo de la viga, a la madera del fondo de la viga. Estos son los denominados bolillos que tienen 10 centímetros de diámetro. Posteriormente se colocan las cuñas, denominadas cuñas,
para nivelar el fondeo, ya que no todos los puntales, en este caso son puntales de madera y no todos están perfectamente a la altura. Entonces le colocan cuñas para nivelar totalmente el fondo de la viga. También posteriormente se procede a nivelar la estructura, el fondo de la viga se lo nivela con manguera. Colocan la manguera y hacen marcas a la medida de la columna más baja, le hicieron marca a la medida de la columna más baja, esto para que también el fondo de la viga quede horizontalmente, esté bien nivelada, y esto también va a dar paso a que la losa que apoye en las vigas estén también totalmente horizontal, de manera horizontal. Posteriormente, ¿qué más les puedo mostrar aquí? En las imágenes de la obra que estamos asistiendo, aquí vemos, ¿no? Cómo están correctamente los puntales, que lo hemos medido, están a 60 centímetros cada uno, se cumple con eso. Aquí en la parte del encofrado se coloca primero una lateral. Se coloca el encofrado lateral primeramente. Después de colocar el fondo de la viga, se coloca un lateral. Esto para dar paso al siguiente punto en este ítem, que es el colocado de la armadura. Entonces, por eso colocan primeramente un lateral. Después del armado, ya colocan el otro lateral con una tapa, que este lateral tiene una tapa, esta tapa para sentar las posteriores viguetas. Este espesor entre la tapa tiene que ser el espesor de la losa. Al que vaya la tapa tiene que ser el espesor de la losa. Después este encofrado está sujeto por listones o ajustado por listones de 2 por 2 pulgadas, así como vemos en las imágenes. También van a 60 centímetros junto con los puntales, ¿no? Aquí también estas son se las denomina los listones de arriostre. Esto es para evitar que cuando se vacíe se abra el encofrado. También se coloca cuñas cuñas de listón. Estas son de 1 pulgada por 2 pulgadas. Tanto en esta parte para ajustar a los listones de arriostre se colocan estas cuñas, al igual que las cuñas de seguridad, que son estas pequeñitas, que también es para darle seguridad a los encofrados y que no se abra, no se desarme, ¿no? Y aquí vemos cómo están las tablas de fondo, o el denominado fondeo. Aquí vemos los puntales, señalan igual aquí. Aquí posteriormente pasamos al armado de la estructura en la viga, que como les dije en la parte del encofrado, que en la parte del armado se comienza al poner un lateral del encofrado. Entonces ahí se arma y posteriormente se cierra el encofrado. Acá la armadura que se utilizó fue en la parte superior fueron 4 fierros de 20 milímetros. En la parte de abajo fueron 3 de 16 milímetros y los estribos fueron de 8 cada 15 centímetros. Estos fueron verificados por nuestras personas para que recién se vacíe. Aquí vemos un corte dibujado a mano hace rato
donde verificamos también que fue se pone el estribo a los 4 centímetros en la parte superior, a los 4 centímetros entre los laterales, se pone, y en la parte de abajo a los 5 centímetros. Aquí le colocaron una especie de galleta, que en este caso utilizaron unos pedazos de madera que lo clavaron en esta parte. Después vemos la altura de las vigas que se hicieron, fueron de 60 centímetros. Aquí vemos el corte, ¿no? Los tres que les mencioné, 3 fi de 16 en la parte inferior, 4 fi de 20 milímetros y los estribos fi de 8 cada 20. En los tipos de dimensiones, que hay dos tipos de vigas en ese nivel, el nivel 11, que son de 20 y de 30 centímetros el ancho. Acá vemos una unión que se veía acá en la unión de las vigas, que no salió tan bien que digamos, pero ponen una barra, primeramente ponen una barra y después la insertan esta otra por encima, quedando una abajo y la otra arriba, ¿no? Aquí no sé si se entiende, pero así la pusieron, comenzando los estribos así, al inicio de cada uno. Después aquí vemos las 4 barras de fi de 20 milímetros, las 3 barras fi de 16 y los estribos cada 20 fi de 8. En cuanto al vaciado del hormigón, en cuanto a sus dosificaciones, podemos ver que es una bolsa de cemento más 7 kilogramos, 4 baldes de arenilla, 6 baldes de ripio de 3 cuartos. Aquí en donde es una bolsa de cemento más 7 kilogramos, es un balde y medio de agua, y esta agua tiene que ser libre de impurezas. En cuanto al desencofrado, y bueno, ¿no? Antes ahí en el vaciado, el ripio tiene que estar previamente lavado. En cuanto al desencofrado, en la obra desencofraron y retiraron algunos, lo que vienen a ser los puntales de viga, a los 15 días, nos comentaron ahí cuando les preguntamos. El curado se los realiza durante los 7 días después del vaciado, respectivamente, se los realizó. Bueno, aquí vamos a presentar el siguiente ítems que vimos en la semana, que es losa con vigueta del nivel 11. Previo vamos a hablar sobre los puntos que se tienen que seguir para la ejecución de este ítem. Primero se apoyan las viguetas en la tapa de los encofrados, donde hay un encastre de un 50% en la armadura de estas viguetas. Luego se procede con el colocado del complemento de plastofor. Luego se procede con el colocado de la malla, que es Fidel 6 cada 20 centímetros. Luego se procede con el entubado para las instalaciones. Posterior a esto viene lo que es el vaciado, luego el desencofrado y por último el curado. Previamente se apuntaló y encofró la parte de abajo donde va a ir apoyada la losa. Los apoyos de las viguetas en la tapa de los encofrados y el encastre en la armadura. Las viguetas son de dimensión de 10 centímetros de ancho por 11 centímetros de alto y son estas de hormigón armado. Para comenzar, las viguetas se las subió con la ayuda de sogas y se la apoyó sobre la tapa de los encofrados. Esto fue lo que vimos en la obra, ¿no? Luego se la encastra un 50% en la armadura, como dije al mencionar los puntos.
Como podemos ver aquí en la imagen, podemos ver bueno, las viguetas están sobre la tapa del encofrado. La vigueta va un 50% metida en lo que es la armadura. Y bueno, podemos ver aquí en la imagen la armadura, ¿no? También aquí vemos cómo se apuntala cada 40 centímetros, como que va a ser la base para soportar la losa. Como siguiente punto es el colocado del complemento. El colocado del complemento, el complemento es de Plastofor, que tiene unas dimensiones de 16 centímetros de alto por 60 centímetros de ancho y 1 metro de largo. Y este complemento se lo agarra con alambres en forma de cruz. Esto para evitar que se vuele. Bueno, siguiendo, el siguiente punto viene a ser lo que es el colocado de la malla. Este procedimiento se lo hace in situ y bueno, la malla es Fidel 6 y se la coloca cada 20 centímetros en ambos sentidos. In situ quiere decir que se subieron ahí y la empezaron a armar ese rato. La armaron cada 20 con alambre de amarre en sus nodos y posteriormente empezaron a colocar galletas, estas eran de madera, de 1 pulgada. No en todos sus nodos, pero cada metro. Bueno, luego se procede con el entubado para instalaciones, que se lo ejecuta con tubos de PVC de 3/4. Esto lo realizan cavando el plastofor por los metros lineales donde va a ir el PVC. Bueno, luego se procede con lo que es el vaciado, que es la misma dosificación que de la viga, como ser, decir, Una bolsa de cemento más 7 kilogramos de otra bolsa, 4 baldes de arenilla, 6 baldes de ripio de 3/4 previamente lavados en ese rato, 1 balde y medio de agua y posteriormente se procede al desencofrado, que se empieza a retirar puntales a los 15 días. Y por último, lo que es el curado, se lo hace una vez por la mañana y una vez por la tarde durante 3 días. Este fue el ítem número 3, visto en las primeras semanas de asistencia a la obra, que fue el de muro de ladrillo 6 hueco en el nivel 5. Vimos un pequeño muro interno, la construcción del muro interno en el nivel 5, en la parte que son los baños y la puerta de ingreso a uno de los departamentos. Aquí, primeramente, se colocó una regla en forma vertical con cemento en la parte de abajo y un pedazo de ladrillo y con las reglas subidas hasta el cielo falso. Posteriormente, ¿para qué pusieron estas reglas? Para poder sostener las hiladas y para que esté nivelado el muro. Antes de colocar esta regla, se hicieron unas marcas rojas en el suelo donde delimitan donde tiene que ir el muro. Estas las hicieron con la ayuda de una choclera. Entre 2 personas lo hicieron, donde tiraron la choclera y el hilo de la choclera, y así procedieron a marcar con una tiza roja. Posteriormente se pusieron las reglas, esto para que esté nivelado el muro y para colocar lo que son las hiladas. Luego pusieron los hilos, tensaron los hilos y en la regla marcaron cada 20 centímetros. Iban marcando la regla con lápiz.
Esto para saber dónde colocar el hilo cada que tienen que subir, ¿no? En ambas reglas, en las reglas de los puntos, todas las reglas marcaban esos 20 centímetros. Posteriormente ya pasaron a hacer el preparado. Este preparado es de una dosificación de una bolsa de cemento por 3 baldes de arenilla. Y agua, echaron agua al tanteo. Aproximadamente echaron para 14 palas, para 10 palas en un neumático que lo hicieron. Ahí echaron aproximadamente 10 palas. Y vaciaron casi un poco menos de un balde de agua. Esto dio una mezcla no tan espesa ni tan fluida. De ahí empezaron a colocar el hormigón, pero encima primero en el piso, y ahí para pegar nomás los ladrillos. De ahí ya en cada junta iban colocando el hormigón aproximadamente como para que llegue a unos 2 centímetros, ¿no?, de la mezcla. Y esta con la ayuda de una paleta, ponían el ladrillo y lo golpeaban hasta llegar hasta el hilo del nivel, hasta la hilada. Posteriormente, para colocar el siguiente ladrillo, ponían la mezcla en uno de los costados del ladrillo, aproximadamente 1,5 para que llegue a 1,5 de las juntas verticales, y en las horizontales eran de 2 centímetros, son de 2 centímetros. Después, en la parte de la división, ahí se ve la técnica del trabe. Esto para darle un mejor agarre entre muros y que estén totalmente a 90 grados. Posteriormente, bueno, se verifica, ¿no? Se verificó lo que son las juntas. Se verificó lo que son las juntas. Y eso es todo en este ítem. Bueno, aquí como el ítem número 4 tenemos la losa maciza del nivel 11, que lo vimos durante la primera semana en obra. Aquí los pasos a seguir para la ejecución de este ítem: tenemos lo que es el encofrado, luego el colocado de los fierros, el vaciado y el frotachado junto con el vibrado. Luego tenemos posteriormente el desencofrado y como último paso tenemos el curado. El encofrado se lo realizó según las medidas de la base y la altura que tendrá la losa, y este es de madera que es ajustado con clavo. Posteriormente se lo levanta y se lo apuntala cada 60 centímetros. Luego, para la colocación de los fierros, en manera transversal tenemos estribos de 8 milímetros cada 15 centímetros, y en manera longitudinal tenemos barras de 8 milímetros igual cada 15 centímetros. Estas van amarradas a lo que es la armadura de la viga que se ve en la imagen, y a la armadura de la losa con vigueta, también como se ve en la imagen en la parte blanca. De ahí estas van amarradas con alambre de amarre. Posteriormente, y esta armadura va sobre unas galletas, pero esta vez no eran galletas ni de hormigón, ni de concreto, ni de madera. Aquí solamente le pusieron unas pequeñas piedras. De ahí, en el vaciado, para el vaciado usaron una dosificación de una bolsa de cemento, más 7 kilos de otra bolsa, más 4 baldes de arenilla, 6 baldes de ripio de 3/4 previamente lavado, y un balde y medio de agua.
Aquí previamente, antes de vaciar, humedecen el área, toda el área, tanto de la losa con vigueta, tanto de la viga, mejor dicho, como de la losa maciza, humedecen el área y empiezan a vaciar toda el área tanto de la losa maciza con la losa de vigueta y lo que queda de la viga, ¿no? Entonces lo vacían juntos para que quede uniforme todo el vaciado de la cubierta, o de la losa en sí, de todo el nivel. De ahí, una vez vaciado, vibran solamente la parte de la viga y de la losa maciza, aproximadamente unos 5 a 8 segundos. De ahí hicieron, para que quede liso, le pasan una regla de madera que lo denominaban frotachado. Para el desencofrado lo empiezan a retirar puntales a los 15 días. Y por último paso tenemos lo que es el curado. El curado se lo realizó una vez por la mañana y una vez por la tarde, en 2 tiempos, durante los primeros 3 días del vaciado. Bueno, en el ítem número 5 que vimos en la primera semana fue la escalera de hormigón armado del nivel 10, esta que conecta el nivel 10 con el nivel 11. Para comenzar, primero se verificó si los pelos de la losa número 11 estaban ahí, ¿no? Lo verificaron, ¿no? Si estaban correctos. Luego se empieza con el encofrado, donde empiezan con un replanteo, donde midieron el área y para poder verificar y hacer las medidas de las maderas. Primeramente empezaron a medir las maderas y a cortarlas para prepararlas para ser encofradas, ¿no? Para hacer el encofrado. Luego empezaron a cortar las maderas y primeramente encofraron lo que son las partes de los bordes del hueco de la losa 11. De ahí apuntalaron y colocaron unas cuñas encima de los puntales para que encima de este vaya lo que es la cimbra o el cimbrado, ¿no? Y posteriormente pusieron la cimbra y en esta empezaron a colocar las verticales que delimitan, ¿no?, los tramos. Estas tenían una altura de 20 centímetros, un poco más de 20 centímetros. Bueno, luego, después de tener hasta ahí el encofrado, empezaron a armar lo que son los fierros, que son de Fidel 10 cada 10 centímetros. Y para los estribos utilizaron lo que son Fidel 8 cada 20 centímetros. Las barras de Fidel 10 cada 10 centímetros van armadas con los pelos, van amarradas con los pelos de la losa y lo calzan el acero con una piedrita para que no se pegue el acero a lo que es la cimbra, ¿no?, al momento del vaciado. Luego, posterior a esto, después del armado de la estructura, se colocan una madera en el centro del tramo y el encofrado de madera para lo que es la contrahuella. Estas son de 18 centímetros y se llaman las fronteras o redilas y se aseguran y revisan con un nivel para que se asienten o estén puestas correctamente. Y por último, realizan lo que es el vaciado, donde se ocupó un hormigón de dosificación, una bolsa de cemento y media, es decir, más 25 kilos de otra bolsa, 4 baldes de arenilla, 6 baldes de ripio de 3/4, primeramente lo lavaron, y un balde y medio de agua. En este ítem, en la escalera, no se vibró mucho como vimos en las losas.
ya que nos dijeron que no se vibraba. Y el vaciado fue desde arriba hacia abajo, haciendo que caiga la mezcla, donde otro la iba recepcionando desde abajo y la iba acomodando. De ahí el desencofrado de esta escalera se lo realizó después de los 28 días donde se empezó a sacar los puntales, ya que en los otros ítems vimos que era 15 días. En cambio este ítem tomó más tiempo en ser reencofrado, ¿no? Y por último, no lo curaron, ya que nos dijeron que no necesitaba porque secaba bien, ya que está en sombra, y por eso. Bueno, para empezar, el ítem número 6 de lo que es la primera semana en obra, tenemos la columna de hormigón armado del nivel 11, que tiene una duración, este ítem, de 2 días. Bueno, para realizar este ítem armaron un andamio. Para este ítem se tomó en cuenta los siguientes pasos. Primero viene a ser lo que es el replanteo, luego la colocación de los estribos, posterior a esto el encofrado, luego siguieron con lo que es el apuntalamiento, después el vaciado, después el desencofrado y por último paso viene a ser lo que es el curado. En lo que es el replanteo, primeramente comenzaron a medir y a marcar el piso con una choclera. Luego empezaron a colocar los estribos de fierro de Fidel 8 cada 20 centímetros, amarrados con un alambre de amarre, esto ya que los estribos son largos y grandes, ya que esta columna es del ascensor y es la más grande, ¿no?, de lo que es el edificio. Luego se sigue con el siguiente paso, que viene a ser el encofrado. Luego de colocar los estribos, empezaron a armar el encofrado con madera de 2 pulgadas y con cuñas de seguridad cada 50 centímetros, que, que abraza todo lo que es el encofrado. Luego tenemos como último paso, no, bueno, posterior al encofrado, viene el siguiente paso, que es el apuntalamiento. Primero colocaron una viga o solera de 2 pulgadas por 4 pulgadas entre las patas de caballo. Estas patas de caballo son de fierro de 8 milímetros y van en el piso para ajustar a los puntales inclinados que sostienen el encofrado, para que no se abra o se incline la columna al momento del vaciado. Y bueno, y después del vaciado se hizo lo que es el vibrado. Bueno, el vaciado, el hormigón para el vaciado es de la misma dosificación de la escalera, que es una bolsa de cemento más 25 kilogramos de otra bolsa, es decir, una bolsa y media, 4 baldes de arenilla, 6 baldes de ripio de 3/4 previamente lavado, un balde y medio de agua. Bueno, y conjuntamente, ¿no?, al vaciado se hace el vibrado de 8 a 10 segundos. Como penúltimo paso es el desencofrado, que se lo realizó a los 15 días. Y por último el curado, que se lo realizó en 2 turnos, en la mañana y al final de la tarde, durante los primeros 3 días desde el vaciado. Y bueno, para el último ítem que vimos, que se realizó en la semana 1 en obra, fue el de las columnas tensores, que su procedimiento lo realizaron de igual manera que las columnas. Estas son de hormigón armado y su duración de esta fue en un día, donde se comienza primeramente con el replanteo, haciendo marcas en el piso.
con tiza, ¿no? Con la ayuda de una choclera. Luego se empieza a colocar los estribos. Estos van cada 20 centímetros y son de 8 milímetros. Aquí también luego vemos que comienzan a armar el encofrado. Como se ve en la primera imagen, arman como una L y así lo pusieron a la columna y posteriormente la cerraron, ¿no? Y cierran, la ajustan todas las caras del encofrado con unos anillos de cuñas de seguridad, estos que van cada 50 centímetros, esto para evitar que el encofrado se abra al momento del vaciado. Posteriormente viene lo que es el vaciado, no, el apuntalamiento. El apuntalamiento lo realizaron de la misma manera que la columna, poniendo lo que es la viga o solera en las patas de caballo. Estas son de 2 por 4 pulgadas. Esta la apuntalaron al encofrado y a la viga para evitar que se abra la columna o se incline o se mueva al momento de vibrar y vaciar. De ahí, bueno, antes de vaciar, se lavan los fierros, ¿no? De ahí se realizó el vaciado con misma dosificación de la columna y la escalera, que viene a ser una bolsa de cemento más 25 kilogramos de otra bolsa, 4 baldes de arenilla, 6 baldes de ripio, 3 cuartos previamente de el lavado y 1 balde y medio de agua. Luego del vaciado se hace el vibrado, bueno, se hace conjuntamente. Luego el siguiente paso viene a ser lo que es el desencofrado. Este se lo realizó a los 15 días después del vaciado. Y por último se realizó lo que es el curado. Se lo realizó durante los primeros 3 días, desde el vaciado en la mañana y bueno, en 2 tiempos, ¿no? Se lo realizó el curado, lo que viene a ser uno por la mañana y el otro por la tarde.